Bueno, estamos con... Seguimos aquí en El Bueno y el Mal. Estamos ahora con el senador nacional Humberto Schiavone. ¿Qué tal, Humberto? Buenas noches y gracias por venir. No, al contrario, muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cuéntenos, porque el fin de semana lo vimos muy activos en las redes, pero básicamente en la construcción política. Para arrancar así, ¿qué es el PRO federal? ¿Ustedes están armando una línea dentro del PRO, distanciado de los que aparecen como posibles presidenciales, o es una construcción más de la fuerza? No, es un grupo de dirigentes, básicamente senadores, diputados nacionales, diputados provinciales, presidentes de partidos del interior, que nos agrupamos para darle al PRO una visión más federal, una visión desde el interior que reconozca las particularidades que tiene cada provincia, cada región, y que eso se plasme en la actuación en los ámbitos parlamentarios, partidarios y también en la elaboración de políticas públicas, para que podamos nutrir al PRO de esa visión que nosotros pensamos que le falta. Humberto, eso tiene que ver con instalar de alguna manera el interior también como parte de lo que viene. ¿Notan por ahí mucho centralismo y decir, che, hay mucho dirigente importante también en todo el país? Bueno, el PRO nació en la capital federal. Digo el PRO como otros partidos, ¿no? Porque por ahí se cocina mucho en Buenos Aires y el interior siente muchas veces que no le toca. Sí, el PRO básicamente nació en la capital federal, fue muy exitoso y de ahí se expandió al resto del país. Pero le estaba faltando justamente esa visión. ¿Qué pasó? Con los años el PRO fue creciendo en todo el país. Al principio, cuando a mí me tocó ser presidente del partido, el gran desafío era tener personería política y jurídica en los 24 distritos. Pero a veces eran cáscaras que le faltaba contenido, le faltaba músculo. Pero hoy en cada provincia el PRO tiene diputados provinciales, diputados nacionales, senadores, concejales, en muchas provincias tiene intendentes. Es decir, ya es un partido que tiene presencia territorial y vida propia. Que esto lo pone de manifiesto, esto justamente pone en evidencia la musculatura territorial que el PRO fue adquiriendo a lo largo de estos años. Está bien, pero de alguna manera eso también hace que el interior se siente en la mesa, más importante, la toma de decisiones. Bueno, vos sos presidente del bloque, un hombre del interior. Sí, yo soy presidente del bloque del Senado, donde es más fácil, porque en el Senado somos todas las provincias iguales, digamos, ¿cierto? Cada provincia tiene 3 senadores. Pero en otros ámbitos parlamentarios y partidarios a veces esa presencia no está reconocida. Entonces, este grupo lo que quiere es aportar más allá de las candidaturas. Nosotros pensamos que en esta etapa, este año por lo menos, el imperativo es profundizar la construcción partidaria en cada uno de los distritos. Y un poco este grupo aporta eso. Ahora, vos decís más allá de las candidaturas, pero venimos hablando de que, por lo que se escucha y por los comentarios, el año va a arrancar el 23, muy temprano, por lo que se viene hablando y se viene escuchando en muchas mesas de la política nacional. Sí, eso es lógico que pase cuando vos tenés un gobierno muy debilitado, cuando tenés problemas muy acuciantes en el país, sin ir más lejos la inflación. Ahora hablan de que el índice de marzo va a estar cerca del 6%. Esto es muy grave porque esto golpea al asalariado, al que tiene ingresos fijos, a la base de la pirámide, ¿no es cierto? Por eso el verdadero ajuste ya se está llevando a cabo a expensa de estos sectores que lamentablemente son los más vulnerables. En este contexto, obviamente que se habla de anticipar ya el debate sobre candidaturas, pero claramente faltan más de un año para eso. Ese año nosotros pensamos que hay que trabajar en la construcción partidaria y política del partido en los 24 Pero el riesgo institucional de esa... Primero, si le crees esa supuesta interna dura entre la separación del cristinismo y la cámpora de Alberto presidente, ¿no? De Cristina más en el Congreso, que antes su hijo estaba de jefe de bloque, y después del esmerilado institucional que existe en esos movimientos, porque si la sociedad, con esos problemas que vos marcás, inflación, devaluación, todo lo que significa, ¿no?, el proceso inflacionario, institucionalmente, ¿vos lo ves construido al presidente Alberto Fernández, respaldado por su propia tropa, porque terminaron acompañando ustedes el tema del acuerdo con el fondo, por ejemplo?
Bueno, si no hubiera sido por Juntos por el Cambio, el acuerdo con el fondo no se aprobaba. Eso ha quedado demostrado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Es grave, es muy grave porque no era cualquier ley, era la ley justamente que permitía que la Argentina no entrara en default, que hubiera sido gravísimo para el conjunto de la sociedad, para los ciudadanos, para los empresarios, para el comerciante y para las provincias. Para el país hubiera sido catastrófico el default. Creo que ahí primó, más que el cálculo político, la responsabilidad institucional que exhibió Juntos por el Cambio. Pero vemos un presidente que no tiene el respaldo de su fuerza política, como quedó en evidencia, y como queda en evidencia a cada rato y en múltiples decisiones que se toman en la gestión. Lo que está en duda también es si van a poder cumplir con los compromisos asumidos. Pues yo le pregunto, si el ministro Guzmán hace unos escasos 8 meses atrás no pudo actualizar las tarifas mínimamente, creo que eran un 30%, porque un subsecretario no le permitió, el subsecretario siguió en el puesto y ahora tiene que hacer una corrección mucho más importante en aras de bajar el déficit fiscal y en función de lo que habían firmado con el fondo. ¿Ustedes piensan que el ministro va a estar en condiciones, con esta debilidad política, con esta grieta, con esta fractura expuesta en el oficialismo, de poder cumplir con eso? Eso abre serios interrogantes sobre lo que se viene, ¿no? ¿Qué pasa si no se cumple el acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias son que se interrumpen los desembolsos Claro, y la Argentina empieza... La plata se manda para renovar los vencimientos, digamos, es una operación contable. Pero si esa operación contable no se produce por incumplimiento en las metas, la Argentina entra en default. Y ese abismo que nosotros contribuimos a evitar el mes pasado, de vuelta vuelve a estar en el tapete. Obviamente que hay atenuantes, está la guerra de Ucrania, bueno, hay una serie de argumentos, pero bueno, se van gastando los argumentos. Y esos indicadores que se van conociendo en las últimas horas, que dice que aumentó el consumo en las pequeñas y medianas industrias, que comienzan a verse, así como se está planteando la inflación como el gran cuco a vencer, ¿no? Digamos, ¿tiene cierto respaldo el gobierno nacional como para enderezar la economía? ¿Están esperando que se enderece sola? ¿Vos ves que hay algún plan para hacerlo? No, plan claramente no hay. La hoja de ruta es la hoja de ruta del fondo, que, insisto, hay serios interrogantes respecto a si se puede cumplir o no. Y hay algunos indicadores que el gobierno los menea como positivos, pero paralelamente vemos que falta gasoil para levantar la cosecha gruesa. Sí. Hoy hay un gravísimo faltante de combustibles en la Argentina. Estamos ante un invierno y no está hecha la previsión de la cantidad de barcos que se necesitan de gas licuado para atender la demanda faltante. Entonces, son muchísimas asechanzas estructurales, son dólares. Todos los barcos se pagan antes de que el barco salga del puerto de origen, ya se tiene que haber acreditado los dólares para que el barco salga y llegue y descargue. ¿Hoy existen faltantes de dólares? No, para importar auto, que sería una cosa hasta menor, pero hay una cantidad de insumos industriales intermedios que son importados y que hoy no están los dólares para importarlos. Y eso también pone un freno a la reactivación, la incipiente reactivación que se estaba dando. Tenemos la suerte de que en este país la pampa gringa sigue produciendo, más allá de las inclemencias del tiempo, sigue produciendo soja, sigue produciendo girasol, sigue produciendo maíz, sigue produciendo trigo. Misiones sigue produciendo madera, más allá de la sequía, la hierba se supone, ahora vamos a hablar también, se supone que hay stock para soportar esas inclemencias del tiempo y demás. Digo, vos ves un país que por fuera de las 4 avenidas, donde está concentrado el poder, esas peleas intestinas entre Cristina, Alberto, Juntos por el Cambio, armándose ante la posibilidad de poder ser gobierno el año que viene, digo, vos ves que la economía puede reactivarse sin... casi que en esta situación anárquica acá y sin plan, dependiendo de si nos va bien con el fondo? Yo creo que ¿O se cae todo a pedazos? Yo creo que sin energía, sin dólares para importar los bienes intermedios que necesita la industria, sin dólares para importar el combustible que permita, entre otras cosas, levantar la cosecha gruesa y generar los dólares que la soja, el trigo generan, la verdad, veo mucho más interrogantes que certezas. Un gobierno, insisto, débil, un apoyo político absolutamente quebrado, donde día a día tenemos manifestaciones de esta fractura expuesta, como dije al principio. No, la verdad que no.
¿Y el componente social qué mirada tenés vos? Hay una digo, la caída del sueldo, la falta de poder adquisitivo. Hay una crispación social que se manifiesta... Crispación. Sí, mucha crispación. Se manifiesta en múltiples datos. Fíjense que todo este acampe que han hecho los movimientos sociales es porque, claro, un plan social empieza a no alcanzar, 1, 2 o 3 planes sociales empieza a no alcanzar para bancar la canasta de subsistencia. La inflación erosiona hasta estos planes, ni hablar, como dije al principio, de los asalariados. Hoy hay mucha angustia en la gente que no le alcanza la plata para poder llegar a fin de mes. Muchísima angustia. Humberto, pensando un poco en este 23, sé que hubo reuniones de la mesa de Juntos por el Cambio y que se van planteando objetivos de cara al año que viene. ¿Se está hablando ya de una posible paz o de cómo resolver la interna a presidente o están viendo la posibilidad de acordar y que no se den estas posibilidades de elecciones? ¿Me estás hablando a nivel nacional o provincial? Nacional. Bueno, a nivel nacional, si se quiere, es más sencillo porque existe las PASO. Ahora, ¿cuál va a ser la configuración, la geometría electoral de cara a la interna de Juntos por el Cambio? No sabemos. Puede haber 1 o 2 o 3 fórmulas por cada uno de los partidos. Puede haber fórmulas cruzadas, es decir, un candidato presidente de un partido, un candidato vicepresidente de otro partido que compita con el candidato presidente del mismo partido y otro candidato a vicepresidente. Esto todavía no está claro. No está claro. ¿Se está charlando? No sé si hay conversaciones puntuales. Hay acercamientos, hay coincidencias, hay perfiles que son más compatibles. Pero esto habla también de la riqueza de Juntos por el Cambio para ofrecerle a la sociedad candidaturas que son hoy las más atractivas. Y eso se puede trasladar a las provincias también. Misiones, por ejemplo, podría copiar en caso de darse ese paso de fórmulas gubernamentales. Sí. ¿Misiones podría copiar eso? Misiones, lamentablemente. Acá no hay paso. Acá no hay paso. No, bueno, pero podés armar una como frente. Obviamente que se puede armar. Acá lo deseable, y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo, hoy tuvimos una reunión de la mesa provincial de Juntos por el Cambio a la tarde, yo creo que ahí están dadas las condiciones para armar una fórmula de consenso que contemple los mejores perfiles, la mejor oferta electoral para la provincia. Misiones ha demostrado, Juntos por el Cambio en Misiones ha demostrado que tiene 3, 4, 5 candidatos jóvenes que han pasado por la experiencia de las urnas. No me gustaría hacer nombres, pero de la última paso surgen ya 4 nombres jóvenes con experiencia que han demostrado que tienen votos propios. Bueno, ahí hay una importante masa crítica electoral. Yo creo, honestamente, apuesto a que trabajemos sin mezquindad, con grandeza, porque veo también un gobierno provincial que está generando cierto hastío en la población. También todo este conflicto docente es una manifestación de ese hastío. Hay problemas irresueltos, estructurales, que después de 20 años de gobierno son inadmisibles. Misiones queda sin luz ante el primer temporal. Iguazú no tiene luz ni tiene agua. Después de que vinieron de 2 años prácticamente sin actividad, cuando iniciaban una temporada que hubiera sido récord, nos encontramos. Yo estuve en el verano en Iguazú, porque Iguazú también se ha transformado en un destino de verano prácticamente de todo el año. No había luz ni había agua. Bueno, esto después de 20 años de gobiernos no tiene justificación. Por lo tanto, hay también en la sociedad una necesidad de que el cambio también llegue a Misiones. Y Juntos por el Cambio creo que en esta coyuntura está en condiciones de ofrecer perfiles muy competitivos para eso. La última de parte, esa decisión de ser misioneros en Juntos por el Cambio para resolver esto que vos decís, ponerle desde el consenso, no va a cerrarles las puertas a esa suerte de infiltración que suele venir de Buenos Aires cuando te dice, che, llamó Mauricio, llamó Horacio, llamó Zamora, llamó el que sea, llamó Pichetto. Van a tratar de resolverlo, digo, sin esa interferencia que a veces las cosas se acomodan de otra manera. Yo creo que lo dirigencia... Viste que lo va a dice, che, me llamó Mauricio y dice que vaya yo. Dice. Sí. Pero ¿estás seguro que te llamó Mauricio? No. O me llamó Horacio, ¿viste? ¿Cuál le llamó Horacio? Un amigo de él, pero bueno. Se suele usar eso, ¿no? Sí, se suele usar, claramente se suele usar. Bueno, aparte del juego de la política, pues yo creo que Juntos por el Cambio en Misiones
ha demostrado después de esta última elección, donde fuimos claros ganadores, que tenemos los pantalones largos. Y creo que no necesitamos de ninguna interferencia, sobre todo quienes estamos militando en el PRO federal, de que vengan desde Buenos Aires a bajarnos línea. Esto lo vamos a resolver y lo va a resolver la dirigencia misionera, no tengo la menor duda. Bueno. Muy bien, gracias. Te agradecemos mucho por su tiempo. Sabíamos doctor Schiavoni, muy amable. Hizo el esfuerzo de venir a esta hora. Sé que tiene compromisos. Cuando me invitan, vengo. Sí, no. Siempre está invitado. Acá las puertas están abiertas. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga un buen regreso al Senado. Tenemos que ir rápidamente al Twitter, García. ¿Usted Catarsis del Pajarito. Catarsis del Pajarito. Ahí la producción ya me está marcando los tiempos. Sí, ahí está. Ahí está. Vamos con este usuario de la red social que está bueno. Me pareció gracioso para un lunes, para comienzo de abril. Sí. Dice, hay tanto quilombo en el frente de todo que Masita, nuestro amigo Sergio, ¿por qué tan el así, tigreño, viejo? no sabe a quién traicionar. ¿Viste que apareció allá en la foto? Sí, no, con los muchachos ahí en conciencia. Sí, No sé si generando conciencia. Pero lo cierto es que está pícaro el Twitter me gustó. Está pícaro. Porque viste que Sergio tiene esa particularidad. Le hacen fama también, pobre ¿Y hombre. la vida de los Velázquez? Adolfo con el Adolfito. Y están... ¿Siguen con Massa, con Malena, con... Arroba Acá están con los renovadores. Arroba Malena Galmarini. Sí, siguen. Comen asado con el Pato Galmarini, Mire, Masita, el otro día Moria. se encontró... El otro Twitter. Se encontró un dirigente misionero con Massa en la Cámara y le dijo, ¿cómo anda mi amigo Alejandro Velázquez? Sí. Así que yo el otro día, se ve que siguen. El otro día estaba viendo a un amigo mío que lo aprecio muchísimo, es muy redes sociales, y le pegaba a los gremialistas de los docentes y eso. Y digo, qué mirada que a veces tenemos, ¿no? En particular, porque, por ejemplo, acá tenemos gremialistas que están conviviendo con el poder, ¿no? Más allá no tienen la culpa que cambien los gobiernos, que se han convertido no solamente en empresarios, sino ganaderos, forestadores. Sí. Uno de ellos, los muchachos, hasta negocios gastronómicos tienen. Entonces tienen los otros muchachos que pelean por un 10 lucas, 15 más el sueldo, tengan una mirada también. Bueno, el otro está también, esta es la foto que te decía hoy, ¿viste? ¿Cuál? No la veo acá. El ministro que presentó la renuncia indeclinable, Patricio Lombardi. No, presentó la renuncia y ahora lo quiere hacer de manera indeclinable. No, ya la hizo indeclinable. ¿Ya la hizo? Sí, el jueves la presentó. Ah, mirá. Pasa que vos estás con mucha tarea, vos estás muy ocupado. No, porque una primera vuelta que fue a mí me enseñaron de chiquito que cuando es una postura indeclinable quiere decir que no se negocia, que ya me voy. Sí. Tenés que agarrar a los bártulos, el diploma si tenés, algunos no tienen, a lo mejor tienen un curso de computación, de Excel. Sí. Pero bueno, hoy apareció con una fotita con la gente del Rotary, del Rotary Club. Explíquele a la gente, se refiere al ministro... A Patricio Lombardi, que renunció y aparece atrás, pero ya viste que aparece atrás ahí en el fondo como, no ministro que se pone ahí, viste como Putin, que se pone Putin y lo mandan todo atrás. Bueno, pero parece que sigue el hombre, sigue. Me dicen que hay dos subsecretarías en el Ministerio de Cambio Climático y una está acéfala. Porque estaba nuestra amiga, ¿se acuerda Karen Fige? Sí, la que se fue diputada. Sí. O sea que de los 8 empleados quedaron 7. Bueno, listo. El último Twitter, y ya nos metemos en la segunda. ¿Ya está ya? Esta es de Ramiro Marra, este son el diputado en Buenos Aires de los libertarios. Sí. Seguimos con el gorilaje acá, loco. Un peroncho, un compañero quinerista. ¿Qué dice? Pobreza, no, porque Ferraresi, el hombre que maneja el desarrollo territorial y hábitat de la nación, destacó que dice que todos los indicadores macroeconómicos se están dando fabulosos. Esa es la expresión. Y bueno, Ramiro Marra, que es del grupo de Milei, tengo entendido, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, dice pobreza del 40 e inflación anualizada del 56, contrarrestando los indicadores fabulosos que decía el amigo Ferraresi, el ministro de Hábitat de la Nación. Bueno, muy bien. Bueno. Seguimos con nuestros invitados del día de hoy. Está ahora el presidente del INIM, Juan José Choqui. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches y gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Pero todo bien, por suerte. Bueno, vamos a arrancar con la entrevista, porque es interesante porque
La yerba está en un momento delicado, después también ha sido afectado por la sequía, ¿no? Esta larga sequía de varios meses. No sé si le llegaron a pegar los incendios forestales, creo que no, pero bueno, ha provocado serios daños en las plantaciones, justo casualmente en el momento que el Instituto Nacional de la Yerba Mate proponía, porque creo que hubo el vencimiento en enero, de esto de empezar a regular las plantaciones, ¿no? Que estaba liberada hasta enero, los primeros quincenas, y que después venía con un proceso de creo que 5 hectáreas anuales por chacra o por... Sí, más un 2%, 5 hectáreas por productor, más un 2% Sí. de lo que ya está plantado para que nadie pierda su capacidad productiva. Está bien. En ese escenario, sequía que uno supone, de acuerdo a los que van comentando los productores, los medianos, los chicos y los grandes, se habla de algunos yerbales con pérdida hasta 40%, si no me equivoco, ¿no? Si no tengo mal dato, en algunos casos. ¿Es conveniente seguir avanzando con esa regulación de las plantaciones o hay que mirar un poco y replantearse, ver cómo se recupera la producción? Bueno, mire, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es cumplir la ley. Como cualquier funcionario y cualquier institución, decir y cumplir lo que nos está dicho por la ley de creación del instituto. La ley de creación del instituto en el artículo 4 nos manda y nos obliga a estudiar permanentemente el mercado y nos dice que tenemos que evaluar que siempre haya un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y en caso de constatar que no haya un equilibrio, tenemos que ir al artículo 9 del decreto reglamentario y el decreto reglamentario nos dice que tenemos que regular las plantaciones, poner cupos de cosecha o calendario de cosecha. Esto nos dice la ley y nosotros tenemos, cuando se producen algunos hechos, cumplir lo que nos dice. ¿Qué dice la ley? Es lo que le estoy diciendo. ¿Qué sucedió? Hicimos estudios de mercado, despacho de plantines de muda de los viveros por declaraciones juradas de los propios viveristas y analizando los últimos 5 años, es decir, del 2021, 5 años para atrás, nos dimos cuenta que había despachado mudas, plantadas mudas que iban a dar una capacidad productiva para el 2026 y 2027 de aproximadamente 190 millones de kilos más. Esto significaba un absoluto desequilibrio entre la oferta y la demanda. Iba a haber mucha oferta. Mucha oferta. Entonces, en base a los estudios que teníamos, hicimos lo que nos manda el decreto reglamentario. Limitamos las plantaciones. Y también ¿Esa limitación es por un tiempo? Sí, cada 6 meses nosotros tenemos una comisión de seguimiento donde se va evaluando cómo va evolucionando todo. ¿Qué hicimos? Regulamos las plantaciones. Y también pedimos a todos los productores que vuelvan al instituto y declaren las plantaciones que no estaban hechas. Contratamos a la CONADE, hicimos relevamientos satelitales de alta definición y tenemos un equipo de extensión que lo hicimos también nosotros con 3 ingenieros agrónomos que recorrieron toda la zona productiva. En base a eso, el instituto decía que había 177.000 hectáreas en producción. Nosotros relevamos que hay 209.000 hectáreas. Número redondo, 210.000 hectáreas. De las cuales 20.000 fueron plantadas en los últimos 5 años. Quiere decir que van a empezar a producir de acá para adelante. Con las 190.000 plantadas, producimos la cosecha récord el año pasado, 883 millones de kilos. 190.000 hectáreas, 883 millones de kilos, que equivalen a 310.000 kilos de canchada. Con eso se abastece perfectamente el mercado interno de 280 millones de kilos y unos 40 millones de exportaciones. Pero aparte, nos dijeron los datos que hay plantadas 20.000 hectáreas más que van a entrar en producción en los próximos años. Es decir, que se corroboraron los datos que nosotros teníamos antes de las 170. Con los datos que teníamos, las estadísticas y los estudios, nos decían que íbamos a tener para el 26 o 27 180.000 kilos más. Y nosotros estamos revelando que vamos a andar en los, 180 millones de kilos más, vamos a andar en los 200 millones de kilos más. Ahora, ¿qué pasa con la sequía? La resolución prevé que todas las plantas muertas o secas se puedan replantar sin ninguna limitación. Si a algún productor se le secó la planta, la puede reponer. ¿Qué hace la sequía? Nos va a trasladar este periodo, en vez a lo mejor de ser el 26-27, va a ser el 27 o 28. Pero esas plantas ya están y los productores de este año seguramente van a replantar lo que se les murió o se les secó.
Esto es el panorama general. Sí. Ahora, ¿vos estás convencido de eso? Porque vos sos un hombre que venís del mercado yerbatero, digamos. Venís de una familia muy reconocida, como yo asocio los Sichoski con la cachuera, por ejemplo, ¿no? Y le voy a contar doblemente. Le digo, Mire, ¿vos estás convencido de que no hay que plantar hierba? A ver, ¿qué hicieron los mendocinos cuando copificaron el tema de la producción? ¿No fueron por ahí con mejor calidad? ¿Y qué hizo el instituto para ver si se podía aumentar la cantidad de consumo? Porque los brasileros veo que siguen plantando hierba, los paraguayos ni hablar. Los paraguayos creo que no tienen tierras todavía productivas para plantar hierba, pero seguramente van a encontrar algún lugar para hacer algunas plantaciones. Digo, no podemos ir a ese mercado. Y después la otra pregunta, bueno, primero esa. Bueno, la primera, usted me comentaba que una familia conocida... Sí, no, digo, porque usted viene de la hierba. Pero le quiero reforzar esto. Por un lado, mi abuelo fundó una empresa que después la heredaron mis tíos, después mis primos, de la cual mi papá se separó hace muchos años, una empresa muy exitosa. Pero la otra historia, por el lado de mi mamá, los Bertolotti, mi abuelo Bertolotti en el año 1926 fundó la primer cooperativa de Misiones, que era una cooperativa yerbatera en Rincón de Bonplan. Así que, por los dos lados, conozco la actividad yerbatera perfectamente. Ahora, usted me dice qué pienso yo. No importa lo que yo piense, yo tengo que hacer, o el instituto tiene que hacer, y los directores del instituto, lo que la ley le obliga a hacer. Pero si es solución entonces, no plantar, digo. No, nosotros sí, no es no plantar. Hay 12.000 productores inscriptos, el ININ tenía 9.000 registrados con el relevamiento que hicimos, saliendo a campo y pidiendo, bueno, todo el trabajo que hicimos, hay 12.000 en números redondos. Si cada uno planta 5 hectáreas, tenemos la posibilidad de plantar 60.000 hectáreas más por año. Si cada uno hace uso de las 5 hectáreas que tiene. Lo que nosotros, y también con el 2% de las 200.000 hectáreas, usted tiene una buena cantidad más. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir regulando la oferta con la demanda. Eso es lo que nos dice la ley. Y esto que pasó ahora de la pandemia, que generó un cambio de hábito en el consumo de la yerba, ¿no incrementó también el mercado? Digo, porque ahora cada uno toma su mate, no es como antes que había un mate y daba vuelta. Hoy cada uno tiene su mate y me parece que eso también habrá tenido algún nivel de crecimiento importante, ¿o no? Bueno, el año pasado nosotros tuvimos 2 récords. El récord de producción, 882 millones de kilos, y aproximadamente 280 millones de kilos de mercado de consumo interno. 280 millones de kilos. De mercado interno. O sea, bueno, hay que la hoja verde hay que dividirla por 3 números redondos para llevar la canchada, y esa canchada es la materia prima. Por eso hablamos de 882 millones de kilos de hoja verde, que equivalen a 310 más o menos millones de kilos de canchada, porque la yerba se deshidrata en el proceso de secancia, ¿no? Sí. Perfecto. Vengo de familia yerbatera. Bueno, nosotros cuando surgió todo este problema de la pandemia, que realmente nos golpeó muy fuerte, y trabajamos mucho con un equipo que armamos de trabajo muy rápido, donde surgió un problema, sobre todo tuvimos en el sur, las plataformas petroleras que nos dejaban tomar mate. Bueno, nos movilizamos, hablamos con el intendente, con los gobernadores de cada zona, diciendo que el mate debía ser un consumo responsable. Si cada uno tomaba con su mate, no había problema. Y eso nos dio la llave a una idea que tenía Raúl Escalada, una persona, un ingeniero de muchos años, mucha trayectoria de la zona, gerente... Empezó uno de los iniciadores con el mate en la escuela, para salir a crear nuevos consumidores. Si no se van al café, se van al té. Un gerente, a las energéticas. Claro, un gerente que estaba en el instituto, gerente del área técnica, que tenía esta idea hacía 20 años. Y la había presentado muchas veces al instituto y bueno, por distintos motivos no avanzó. Entonces, el discurso nuestro era, ante la pandemia, consumo responsable, cada uno con su mate. Pero nos dimos cuenta también que estaba el proyecto de Raúl Escalada en el instituto parado, donde cada uno toma con su matecito individual, y eso hizo que lancemos ese proyecto. Y la semana pasada, el lunes o martes, el miércoles la semana pasada, este miércoles, la semana pasada, ya se empieza a trabajar y a desarrollar esto en 4 escuelas de la provincia como prueba piloto, donde cada uno toma con su mate, pero ya hay 25 escuelas que quieren participar. Y a la vez, muchas entidades públicas les llamó la atención y nos están pidiendo esto. Esto creo que va a ser la nueva forma de consumo, la nueva forma también de expandirnos en el mundo. Nos cuesta mucho desarrollarnos en el mundo donde está el mate, la bombilla, el termo, un ama de casa, un consumidor del mundo tiene que ir a comprar en un lugar la bombilla, al otro lado el mate, en otro lado la hierba. Bueno, esto es una cosa donde está todo junto. Sí, nosotros vamos a hacer, creo, la verdad que, no sé, uno no sabe nunca qué va a suceder, pero creo que eso va a ser una gran oportunidad
que se nos va a presentar a todos los yerbateros. Y nosotros estamos haciendo mucha fuerza con eso. En este momento, este año, bueno, nosotros creemos que hay que tratar de difundir todo lo que sea la yerba mate, no lo pudimos hacer por la pandemia. Este año estuvimos en Anuga, estuvimos, ahora en este momento estamos en Barcelona, el mes que viene vamos a estar en Estados Unidos, justamente con un concepto nuevo. Queremos hacer reuniones de negocios. Hablamos con las embajadas, los aliados comerciales, va alguien del instituto y le invitamos a las empresas que quieran participar, le pagamos el pasaje, le pagamos la estadía y allá hacemos una ronda de negocios. Y ahí vamos a presentar el mate de esta nueva forma, bueno, lo que los molineros, los que produzcan, quieran que le apoyemos. Nosotros tenemos que crear las condiciones y después el negocio particular lo tiene que hacer cada uno de los molinos. Juan, ¿por qué se da este fenómeno de hace mucho tiempo y que fue creciendo con el tiempo de que los correntinos que están acá cerquita nomás, Virasoro, Santo Tomé, básicamente donde está la cuenca yerbatera de Corrientes, muelen el 65%, tienen la molienda del 65% de la yerba que se produce cuando ellos tienen entre el 30 y el 35% de hoja verde y que el resto pertenece a los pequeños productores de Misiones, ¿no? Que son 3 grandes empresas, que son Las Marías, yo leí lo que usted el otro día Navar publicó, Las Marías, Navar y Cooperativa. Y Cooperativa Lieve. ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Tiene que ver con la presión tributaria en Misiones? La cantidad de ingresos brutos que se paga. Hay gente que ya está pensando, misioneros, de ir a Corrientes para insistir ahí con las plantaciones yerbales. Bueno, mire, ¿usted tiene esa misión de impedir que eso suceda? No, yo no tengo ninguna misión, mire, por suerte... No, bueno, el presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate. El instituto, como gestión, digo. El instituto como gestión lo que tiene que hacer es tratar de que haya igualdad de condiciones para todos y que cada uno trabaje y se desarrolle de la mejor manera, siempre y cuando, lo dice también la ley y el plan estratégico, un sector no avance sobre el otro. Esto es la ley y el plan estratégico que se hizo hace 5 años y lo vamos a rever este año. En realidad, el dato no es como usted lo dice. Misiones elabora, produce y envasa casi el 70% y Corrientes el 30%. Las plantaciones están en un 85, entre el 85 y 90% de hoja verde en Misiones y entre un 10 y un 15 aproximadamente en Corrientes. O sea, Misiones está envasando entre el 65 al 70% de toda la yerba mate molida. Yo cuando veo los números de la venta... Lo que pasa es que una empresa líder, claro, una empresa líder está en Corrientes, pero eso no significa que la mayor volumen de yerba se esté envasando en Misiones en este momento. ¿Puedo decir que no están así como...? No, son datos estadísticos, ¿no es cierto? Yo la verdad que soy contador, fui docente de costos de la UNAM y me gusta mucho mirar números de estadísticas. Yo creo que si uno analiza los datos, las estadísticas, después se pueden hacer proyecciones ciertas, ¿no es cierto? Y pero tener el mínimo... ese fenómeno de que convierta a los correntinos en más fuertes en esa empresa, Las Marías y Colonia Lieve, que tienen ¿cuánto manejan del mercado? Y un 30%. Un 30% son... Y un 70% se elabora en Misiones. Sí. ¿Y cuánto se llevan de la producción misionera? Y bueno, ellos tienen un 10 o un 15% de hoja verde, la diferencia, compran hoja verde o canchada, sobre todo canchada, y lo llevan a elaborar a Corrientes, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto se autosatisfacen? ¿Cuánto se autoproducen? Y de lo que ellos elaboran... Verde, la mayoría compran las Misiones. No, de lo que ellos elaboran deben abastecerse entre un 40% o menos y alrededor de un 50% se abastecen de materia prima de Misiones. Historia, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver siempre como una zona productora. Nosotros somos una zona productora y el instituto trata de mirar, tiene una visión sobre toda la zona, ¿sí? Misiones y Corrientes juntos. Pero claro, y no solo Misiones y Corrientes, también Paraguay y Brasil. Nosotros tenemos un producto que es único. No tenemos competencia en el mundo con las propiedades que tiene la yerba mate. En algún día nos tenemos que dejar de tener peleas por alguna cuestión que nos puede dividir. Si nos ponemos de acuerdo en 2 o 3 cosas básicas, sumamos a los paraguayos, sumamos a los brasileros, esto tiene que ser una potencia esta zona. No hay nada que, ni un producto, ni una infusión. Mire, nosotros competimos con el té, con el cacao, con el agua, porque es la cantidad de litros o de consumo que puede tomar una persona por día, con el té. Bueno, pero ninguna de esas infusiones tiene las propiedades. Ninguna, si yo soy privado y el Estado me lleva casi el 40% del paquete, bueno, el impuesto.
En ninguna de No, esas... porque vos decís, no te peleás, y no te peleás porque a veces te cansás, no es pelear. Bueno. Es decir, che, muchachos, ¿por qué se llevan tanto? Y si realmente eso que vos planteás que es para que en los eslabones ese derrame llegue al productor chico, al tarefero, digo, ¿cuánto pone el Estado para los muchachos? Porque viste que tenés el problema de la corresponsabilidad gremial, que se cruzan con los planes, y la corresponsabilidad gremial tengo entendido que la paga el productor, o el tipo que produce hierba, que contrata los grupos para la cosecha. O sea, ¿el Estado qué pone? Porque se lleva mucho. Está bien, puedo decir, nosotros hacemos promoción. Déjeme que le conteste. Sí. La corresponsabilidad gremial, yo trabajé mucho en la corresponsabilidad gremial. Yo estuve siempre una actividad gremial yerbatera en el CAYA, el Centro Agrario Yerbatero Argentino, fundado por mi abuelo Bertolotti hace muchísimos años, más de 60 años. Las agrupaciones, sí. La corresponsabilidad gremial lo que hace, fija una tarifa sustitutiva. O sea, cuando usted tiene un empleado, tiene que pagar por a través del 931 los aportes y contribuciones. Lo que hace la corresponsabilidad gremial, en vez de que usted pague directamente, cuando entrega la hoja verde, se le retiene el porcentaje de acuerdo a la cantidad de kilos que usted tiene. Hay un cálculo matemático, si usted entrega tantos kilos, debería tener afectada tanta mano de obra. Entonces, se le retiene. Entonces, lo que usted deja de pagar por el 931, está pagando por corresponsabilidad gremial. O sea, y lo que tiene la ventaja esto es que se elimina muchísimo la competencia desleal. Y esa es la ventaja que tiene. Y en este momento, estoy de acuerdo. Yo me refería, cuando usted planteaba de que podía haber ciertos requemones internos en la convivencia entre industria, secaderos, productores y tareferos, yo decía, el Estado se pone a regular o de alguna manera a organizar el negocio, pero no se lleva más de lo que pone, digo, eso, quizás que a veces eso genera los requemores en la representación del instituto, digo. Mire, por eso ojalá que todos... Usted se olvida de una cuestión que es fundamental. Usted dijo, los tareferos, los productores, los secaderos y los molinos. Sí. Y se olvidó del consumidor. La cadena empieza en el tarefero y termina en el consumidor. El instituto tiene que trabajar por estos 5 eslabones. Y en el medio de los molinos y los consumidores todavía están los distribuidores, las cadenas de supermercados, todo. Entonces nosotros tenemos que velar por toda la cadena que funcione. Y lo que tenemos que ver es que cada uno, con un costo bien hecho, con un margen de ganancia razonable, pueda vivir, pueda subsistir, pueda desarrollarse, pensando que al consumidor también le tiene que llegar un precio justo. Nosotros no podemos cargar y cargar y cargar. Toda la cadena tiene que trabajar en forma armónica y bueno, el instituto trata de ver eso permanentemente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, muy amables. Vamos rapidito al corte, gracias por su tiempo. No, muy amable, gracias a ustedes. No, por favor. Vamos a la pausa, ya venimos con un invitado más.